Bueno, pues vamos a empezar esta segunda mesa redonda. Muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias, Claudina e Isabel, por darme la oportunidad de estar aquí, porque es un lujo poder tener una conversación con dos personas a las que admiro mucho y a las que además valoro muchísimo en cuanto a su capacidad de análisis en el cambio y en la transformación social, ¿no? Realmente, y además, una conversación para hablar de un informe que me ha dejado con una sensación contradictoria, ¿no? Porque realmente ves el nivel de concienciación de la población, ¿no? Y el nivel de valoración de la necesidad del cambio, pero por el otro lado también se intuye la dificultad de que ese cambio pase a la acción, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el foco que nos gustaría abordar en esta segunda mesa, desde una visión muy sistémica, porque otro elemento muy interesante del informe es que toca como los tres ámbitos sistémicos, ¿no? Es decir, mira hacia el mundo de la persona, mira hacia el mundo de la organización y de la empresa, pero también mira hacia el sistema, ¿no? Hacia lo que es la valoración del sistema. Y vamos a empezar por ahí, ¿no? Si quieres, Eduardo, empezamos contigo y vemos que la valoración de la población ha caído desde un punto de vista de valoración de nuestro actual sistema, del sistema capitalista, ¿no? O del sistema socioeconómico. Y además que va cayendo progresivamente, ¿no? Eso es un reconocimiento de que hay una necesidad y una pulsión de cambio, pero me gustaría que nos contaras cómo esa percepción y esa sensación se ve en el discurso público, en los medios de comunicación, en el debate político. ¿Se es consciente de ese nivel de valoración de la ciudadanía? Al final, los periodistas, los políticos son personas también. ¿Tienen esa percepción y esa concepción de que hay una necesidad de cambio del sistema? Bueno, yo diría que son realidades difusas y complejas de medir, ¿no? Bueno, primero, buenos días a todas y a todos. Es un placer estar en un sitio tan maravilloso como este, en una iniciativa como esta. Gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de compartir con Antonio y con Isabel esta mesa, ¿no? Yo creo que son realidades difusas y complejas de analizar en las escalas geográficas que queramos asumir, ¿no? Por ejemplo, si lo hacemos en una escala global, sabemos que en el año 2000 el 53% de la población mundial vivía en sistemas democráticos. Solo el 47% lo hacía en regímenes autoritarios, regímenes totalitarios o dictaduras en mayor o menor grado, consideradas fuera de las latitudes de significado de una democracia bien liberal, bien electiva. Hoy, en el año 2023, solo lo hace el 29% de la población del planeta. Es decir, hemos tenido un salto hacia atrás desde el 53% de la población mundial hasta el 29%. La tendencia es a ir perdiendo espacio. Si esto fuese una frontera en Verdún, serían fronteras quietas que progresivamente, de manera muy lenta y casi imperceptible, van perdiendo pasos hacia atrás, espacios de presencia y de rol jugado en la escala global de la conversación global. Empiezo por ahí porque en estos tiempos de globalización económica, productiva, comercial, cultural, hay también una conversación integrada a nivel global de la que nos surgen y nos llueven muchos de los asuntos que conforman las conversaciones fragmentadas de las regiones y los países, ¿no? No estamos exentos de esa conversación global, ¿no? En segundo lugar, sabemos que por aterrizar aquí, en nuestro país, desde el año 2008, donde empezó el primer Big Bang de estas tres seguidas que llevamos, la crisis, la explosión financiera del sistema financiero global después de la crisis de Lehman Brothers, la pandemia con esa gran parálisis de producción y de movilidad y esas tasas abrumadoras de mortalidad, y la invasión de Ucrania por parte de Putin, tres crisis consecutivas que no nos han dejado respirar. Sabemos que de toda la población española, la única franja de edad que ha mejorado en riqueza es la que se sitúa por encima de los 75 años. Y progresivamente hemos ido perdiendo riqueza en todas las franjas de edad. Los menores de 35 han perdido un 56% de riqueza con respecto a la que tenían en el año 2007.
y progresivamente vamos viendo cómo es cada vez menos, pero es 56, 45, 34, 22, 7, 1. Los de debajo de 65 solo ganan las personas mayores de 75 años, ¿no? Por tanto, existen producciones de descontento a nivel global, producciones de descontento a nivel regional y producciones de descontento a nivel nacional. Casi todos esos descontentos florecen en muchos de esos procesos políticos que no sabemos analizar del todo y que cuando no tenemos muy claro qué ha pasado, solemos recurrir al comodín del público que siempre tiene a mano la palabra populismo. Usamos la palabra populismo para explicar todo lo que no sabemos explicar del todo. ¿Qué suele tener detrás? Descontentos, difusos, no están recortados por la línea de puntos, no podemos decir exactamente de qué se construyen, de qué se componen, de qué se conforman, pero existen y están y operan. 2, desigualdad. 3, pérdida de tejido productivo. Esas 3 variables están en el cinturón del óxido en Estados Unidos. Estados demócratas que cambiaron de manera como si fuera un terremoto electoral su voto hacia un señor llamado Donald Trump, que era una especie de monstruo iliberal que llegó a la Casa Blanca, que es un icono de las democracias liberales desde los últimos 200 años. Procesos de descomposición del funcionamiento político en Europa, que los estamos viendo en muchos países, por los extremos, con tendencias iliberales, contrarias a las claves, códigos y significados de lo que es una democracia, y que están floreciendo en lugares que parecían vacunados por su historia, especialmente del siglo XX, para vivirlos. El primer ejemplo de todos es Alemania. El segundo ejemplo de todos es Grecia, que perdió un 10% de su población luchando contra Hitler y ha tenido hasta hace poco resultados alucinantes de formaciones políticas herederas de la codificación política de esa herencia. Lo estamos viendo en Países Bajos, lo hemos visto en Italia. Inimaginable un fenómeno como Giorgia Meloni en el 30% de intención de voto gobernando en Italia. Por tanto, están pasando cosas que no sabemos explicar del todo, que tienen detrás descontentos y desconexiones con el sistema democrático. Europa hoy es el 9% de la población del mundo. El 9% de la población del mundo. Y concentra el 50% de lo que podemos elegir cómo queremos denominar, o gasto social o inversión social. La financiación del conjunto del mundo, con horizontes de cohesión social, financiación de servicios públicos, políticas públicas de carácter social, el 50% del planeta se invierte en el 9% de la población del mundo. Y en el año 2035 sabemos que no va a quedar más que un país único, uno solo, europeo dentro del G8, que es Alemania. Por tanto, estamos asistiendo a una transformación global excepcional, donde nos obliga a tomar decisiones no diré de emergencia, pero de extraordinaria trascendencia. Conseguir que la conversación público-privada en Europa y en España trence bien el propósito de lo que queremos hacer en el proceso de transformación hacia claves de sostenibilidad en todos los órdenes y en todos los significados, de nuestra manera de producir, de comerciar y de relacionarnos, yo creo que es extraordinariamente importante. Harman es una empresa pequeñita, tiene 2 años, pero estamos súper orgullosos de 3 o 4 cosas. Una de ellas, haber colaborado con Bilab en que entre rápido el reconocimiento de las empresas Bicor en el Congreso de los Diputados y ese salto adelante que las instituciones habían dado. Parecía que este era un asunto de los políticos, las instituciones, los partidos, es de todos. Y yo creo que iniciativas como esta pues nos permiten acelerar en el tiempo ciertas lentitudes que hemos acarreado en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Así que no te sé responder del todo. No sé de dónde vienen los descontentos y las desconexiones emocionales con el sistema democrático que se están produciendo en lugares estratégicos de la sostenibilidad democrática a nivel global. Mi tradición política hasta que me jubilé es la socialdemócrata, íntimamente, hasta que me jubilé, digo, de la actividad político-institucional, decidí salir del Congreso y empezar en el sector privado, es la socialdemocracia, íntimamente ligado a los valores del sistema democrático. No sabemos pensar, no sabemos pensarnos, no sabemos relacionar y no sabemos relacionarnos sin la codificación del sistema democrático. Por tanto, diría que si hay un bien a proteger en estos tiempos de combate a nivel global, pues es este, ¿no? Sí, no sé si ha respondido o no, pero desde luego nos has dado un panorama de salto global muy importante y con algunas claves realmente preocupantes, ¿no? Yo creo que, efectivamente, no sé si estamos generando un proceso de toque de fondo para la reacción, pero bueno, me parece importantísimo la capacidad de acción, ¿no? Y ahí, Isabel, que tú estás metida claramente en la activación
del ecosistema social y de la transformación y apoyando a muchísimas organizaciones de base, trabajando en cambios en sectores específicos y concretos. ¿Cómo ves esta otra contraparte de la acción? Es decir, en este panorama global y con estas estadísticas donde vemos que la valoración es negativa, la preocupación es alta, pero ¿cómo activamos, ¿no? ¿Cómo activamos al ecosistema? La pregunta es complicada. Efectivamente, creo que el reto y la palanca principal en la que podemos estar trabajando es ese ODS 17, son las alianzas y es la necesidad, la capacidad, las metodologías para un diálogo plural y valiente, cosa que nos está dando el virus que está nutriendo todas estas dinámicas a todas las escalas, el local, nacional, global, es la polarización en realidad y la incapacidad de escucharnos, de aprender los unos de los otros, de saber qué tenemos que co-construir, de identificar ese bien común que es el que nos une. Al final estamos compartiendo espacio y vida. Y ahí, desde donde yo trabajo, sí que hay cosas bonitas que están pasando. Esos datos que comentabais antes en la mesa, que has comentado ahora, los podemos ver con una visión muy pesimista, muy negativa. Podemos pensar, la población está harta del greenwashing, del impact washing, no se lo cree, en particular en las transiciones de las empresas. Esto no lo están diciendo. Podemos pensar en la ecoansiedad. Habéis hablado de salud mental, es un problemón gigante, gigante. Hemos estado también con Silvia, no sé dónde está, no la veo, antes. Podemos hablar de toda una serie de elementos que pueden asustar, ¿no? ese grado de descontento. Pero si lo miro desde el punto de vista de los individuos, y habéis hablado también de esto, los jóvenes tienen unas ganas de propósito mucho más profundas. Esto es muy positivo que lo exijan y que efectivamente pongan deberes a las empresas o a cualquier sistema de empleo en el que puedan estar insertados. Por otra parte, creo que también habéis hablado de exigencia. Creo que se denota una exigencia. Lo quieren de verdad, quieren un sistema que de verdad tenga la capacidad de estar trabajando y activando palancas de cambio. Creo que eso lo podemos ver como un momento. Yo desde donde trabajo ahora os cuento un poquito porque es peculiar el lugar desde donde estoy. Creo que nos dice que el mercado está cambiando y las empresas tienen una oportunidad perfecta. Durante mucho tiempo se ha estado esperando. El sector empresarial ha estado esperando hasta el momento en el que realmente se podía meter en trabajar desde el propósito. Os cuento de dónde vengo. Yo dirijo una fundación de mecenazgo. Financio la transformación perdurable de nuestra sociedad para desarrollar un sistema alimentario sostenible en todas las dimensiones que has mencionado, y el sistema democrático, los modelos de gobernanza son una parte principal de ello, la medioambiental, la social, la dignidad, por ejemplo, de todas las personas a lo largo de toda la cadena de valor alimentaria. Y el otro eje que trabajamos es el arte ciudadano, un arte motor de ciudadanía. ¿Cómo trabajamos desde el arte para generar un espíritu crítico, una capacidad de movilización, capacidad de percepción, de preocupación y de ocupación, como comentabas, de la población general? Porque sí que están preocupados. ¿Cómo lo hacemos? Financiamos, acompañamos agentes, proyectos que transforman este sistema. Habitualmente hay mucho de alianzas público-privadas. Esto no se hace solo. El ODS 17 está en el centro de este trabajo. Desarrollamos metodologías, las hay, necesitan refinarse muchísimo, bajo mi punto de vista. Puedo entrar un poquito más en ese aspecto, si queréis. Pero desarrollamos esas metodologías de colaboración de manera que dos mundos de la economía vayan encontrándose. Tenemos la economía clásica, la que está siendo criticada por esos datos, donde el compromiso no es suficiente o no es a secas. Y eso es la crítica que creo que hay que escuchar. Luego tenemos como una migración de modelos más clásicos de economía, que podríamos llamar, en muy anglosajón lo llamamos economía social, donde se intenta insertar, pero a posteriori, dentro del modelo existente, las cuestiones de propósito, compromiso social, responsabilidad social. De una manera, pues como vemos en esos datos, si los escuchamos de verdad, desigual o no percibida. Y a propósito de percibir, no sé hasta qué punto debemos echar la culpa
a las personas y el consumidor de no entender el propósito de la empresa? Creo que no. Creo que si de verdad lo hacemos bien, eso está. Bueno, y sigo con el otro punto de esa economía, que es la economía social y solidaria. Es una economía sin ánimo de lucro. No parte de la necesidad o de la prioridad del shareholder, sino que parte de la resolución de un problema humano, de un problema ambiental. Un ejemplo muy básico. Puedes hacer zumo de naranja por hacer dinero. Y haces zumo de naranja. Puedes hacer zumo de naranja por hacer dinero preservando el medio ambiente. Te mueves hacia otro lado. O puedes trabajar la lucha contra el desperdicio alimentario. Haciendo eso, trabajas con mano de obra en riesgo de exclusión social, recoges lo que se llama la fruta fea, que es demasiado diferente para poder entrar en nuestros supermercados hoy por todas las tendencias que ha habido en el sistema distributivo alimentario. Y haciendo esto te das cuenta que tienes la posibilidad de hacer zumo de naranja y de sostener una economía social y solidaria comprometida. No hay manera que el consumidor no perciba en un proyecto como este que parte de la necesidad social, ambiental, humana que podemos vivir todos en nuestros ámbitos, ¿no? Ahí es donde estamos trabajando, estamos impulsando un sector activista, que es muy interesante porque hemos hablado también de valores. Es un sector que lleva 2 décadas, 3 décadas luchando, trabajando. Son seniors, son boomers, pero que lo llevan dentro, son minoría, evidentemente, y llevan trabajando con mucho ímpetu y hay un cambio. Están empezando a migrar hacia el entendimiento de que su propia sostenibilidad económica, el desarrollo de sus modelos de negocio, es absolutamente clave para defender un impacto social y ambiental. Y están migrando, por ejemplo, en modelos como las inversiones de impacto. Hoy en día, las inversiones de impacto en el mercado financiero global es una minoría, pero los ejemplos que se están dando están siendo muy interesantes. Cualquier cambio empieza por lo chiquitito, empieza por lo pequeñito. Ahí hay algo que, creemos, los que estamos muy inmersos en este sector, que ha llegado para quedarse. Durante la pandemia, los valores que se mantuvieron mejor en los mercados financieros fueron los que tenían mayor componente de impacto social, ambiental y mayor compromiso. Hay una resiliencia de los equipos y del modelo de negocio cuando parte del propósito que no tiene nada que ver con otros tipos de modelos de negocio. Entonces, trabajamos con este sector activista más minoritario, muy altamente comprometido, del que hay que cuidar también para financiar, acompañar el cambio de escala, unir puntos, trabajar muchísimo con administraciones públicas también en el diseño de políticas públicas, de modelos de fondos de inversión de impacto, etc. Y también trabajamos con los mainstreams. Creo que eres tú, Claudina, que mencionaste ese nombre. Es muy general, pero nos sirve, ¿no?, para el debate, apoyando la capacidad de ser valiente, en apostar en una línea disruptiva, en hacer las cosas de otra manera, porque es urgente, es importante, creo que es inevitable, en realidad. Entonces, nuestro trabajo aquí a todos y a todas, que estamos muy inmersas en esta cuestión del propósito de cómo transformarnos, tiene que estar enfocado a eso, ¿no?, a esa migración de los modelos. Básicamente, de aquí, de activismos que migran hacia modelos de negocio sostenibles, pero que no son perdón, me he perdido con la señal. Pero que no son de profit, son non-for-profit. Me he perdido en lo que quería decir. Ay, lo siento. Bueno, no te preocupes. Lo siento mucho. Ya seguimos luego. Mira, la verdad es que con lo que describís me recuerda una lectura de un librito de Thomas Kuhn, el de la estructura de las revoluciones científicas, que narra cómo se producen los cambios, ¿no?, los cambios sistémicos, ¿no? Entonces, antes de que se produzca un cambio o cuando se produce un cambio, se produce un gran desasosiego en el sistema y empieza a haber una tensión muy fuerte, a la vez que se produce un crecimiento muy fuerte de la nueva ola, ¿no?, del nuevo.
Y acabáis de describir eso, ¿no? Es decir, una situación macro en la cual hay unas tensiones muy fuertes donde realmente se percibe una situación de conflictividad y de tensión que aboca a un conflicto muy importante, a la vez que al mismo tiempo, desde la base, se está produciendo un cambio que es innegable. Los que llevamos años en el sector vemos que hay un cambio de transformación real, que lo que era anecdótico en inversión, en B Corp, en modelo de empresa, en modelos de comportamientos individuales, empiezan a tener una masa crítica que puede llegar a alcanzar una tipping point específica, ¿no? No obstante, ahí sigue habiendo una serie de barreras importantes, ¿no? ¿Cuál es, una pregunta rápida para luego abrir el diálogo, ¿no? Rápida y sencilla, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de acupuntura, ¿no?, en el sistema que creemos que pueden activar y acelerar ese proceso que algunos creemos que es imparable, pero que puede ser podemos sufrir mucho por el camino y se puede alargar mucho en el camino, o podemos acortarlo y podemos generar una transición más ágil, ¿no? Que hablabais antes de las alianzas, de las conversaciones. ¿Cuáles son los puntos de acupuntura que creéis que pueden acelerar ese proceso de transición? Puntos de acupuntura dices para que seamos breves en la respuesta. Es muy fácil decir colaboración público-privada. Es más difícil llenarla de significado. Total. Es muy fácil decir que necesitamos que sea homogéneo y general la comprensión de la trascendencia del propósito y el vínculo social, medioambiental y diría incluso cívico y democrático del comportamiento del sector privado y de la cooperación público-privada en esos horizontes que son compartidos, ¿no? Pero mira, voy a arriesgar, voy a decir una cosa que está quizá fuera de la caja del contenido de este evento, que era muy interesante. Por eso Harman hemos querido cooperar en la organización de este evento, porque nos gusta estar en esta conversación, estamos todo el rato taladrándonos a nosotros mismos con estas conversaciones y están todo el día en nuestro desk de trabajo, ¿no? Otro de los grandes ejes de conversación a nivel global se distribuye entre quienes defienden sociedades abiertas y sociedades cerradas. Sociedades de cooperación y apertura y sociedades de autarquía y de exclusión, ¿no? A partir de ahí nacen dos verticales, ¿no? Una identidad en el verbo ser y una identidad en el verbo estar. La del ser tiende a la exclusión y la del estar tiende a ser una ciudadanía incluyente. Sociedades más plurales, donde puntos de vista dispares conviven de manera serena, frente a sociedades más cerradas, muy obsesivas del verbo ser, que excluyen muy rápido y muy fácil, ¿no? Mucho de lo de antes está en este tema. A partir de ahí, en el ser y el estar, cae también en el sector privado. Somos nuestro propósito si estamos donde opera el propósito. Muy bonito. En Países Bajos no opera. Y en China mucho menos. Por lo intuyo que Ferrovial, por poner un ejemplo de actualidad, tiene un problema serio para hablar de propósito en España cuando se acaba de ir a los Países Bajos. ¿Tendrá un propósito preparado para Países Bajos? Seguro. Seguro que lo sabe elaborar y lo sabe comunicar bien. Si no sabe comunicarlo, encontrará una consultora de comunicación que le ayude en Holanda. Pero es más fácil cuando estás. Por tanto, hay una identidad corporativa en la producción de un propósito trascendente, más allá de los criterios ESG, donde cumples y dices ya he cumplido, donde pretendes tener un propósito que vincule y te haga ser trascendente en los combates de carácter social, en la igualdad, en la lucha a favor de un medio ambiente, de la sostenibilidad, de todo esto que estamos todo el día discutiendo. ¿Cómo se hace eso sin estar? ¿Cómo se hace eso si en vez de en los Países Bajos estás en China? Bueno, yo digo que el combate europeo entre la colaboración público-privada, sobre todo en el sector privado, a favor del propósito, para trascender en todo esto que estamos discutiendo, no es posible si mantenemos los niveles de chinificación de la cadena productiva. Y yo lo que quiero es que se meta en este debate, y estamos dándole todo el rato a este clavo, para aproximar esta bifurcación geográfica, que es la mayor de la historia de la humanidad, entre las variables de oferta y de demanda. Nunca han estado geográficamente tan alejadas. Se produce allí tan barato para que compremos aquí a estos precios.
en rutas transoceánicas de altísimo impacto medioambiental, a veces por empresas que luego tienen grandes elaboraciones de propósito y de trascendencia medioambiental. Perdone, no puede ser. Bueno, aproximemos las variables de oferta y demanda geográficamente. Con perdón, peco de nacionalista europeo aquí, o de europeísta. Hay que hablar de reeuropeizaciones productivas. Porque no podemos elaborar una trascendencia de nuestro discurso de propósito, de impacto social, de impacto medioambiental, que además opere como un factor de estabilización democrática si seguimos perdiendo tejido productivo a esta velocidad. Es lo de antes. Deslocalizaciones por pérdida de pulso productivo, generadoras de desigualdad y de descontentos difusos, igual a sistemas democráticos que se tambalean. En los sistemas autoritarios y totalitarios no tienen ni idea. No está y no se le espera al discurso del propósito. Propósito, la realidad, la codificación es otra. Por tanto, este debate, este combate y este pulso en parte se juega ahí. ¿Cuesta decirlo? Pues cuesta un poco, porque parece que está uno pecando de nacionalista, sale con la banderita azul de las estrellas amarillas diciendo, oiga, ¿y nosotros qué? Necesitamos recuperar pulso productivo en Europa. Hay que resolidificar el tejido productivo europeo y hay que premiar pública, discursiva y políticamente aquellas empresas que se vinculen realmente con el verbo estar en Europa. Punto. Ya sé que Países Bajos está dentro de Europa y ya sé que hay mercado interior y ya sé que hay libres tránsitos de servicios, mercancías y capitales. Es mi sueño de formación. Yo soy eso. Todo bien, pero mejor aquí que en Holanda. Así que creo que es fundamental que no le perdamos la pista a eso y que no tengamos miedo a hablar de eso porque creo que es relevante. No, y además es que es un marco muy interesante porque no es nacionalismo europeo por la identidad, sino nacionalismo europeo por la cadena de producción y por la conexión con el consumo y de los servicios, ¿no? Es decir, que si te vas a la ciudad de los 15 minutos, pues es el continente de las 3 horas, ¿no? Y realmente. Pues sí, totalmente de acuerdo con el análisis y la propuesta de parte de la solución a nivel macroeconómico. Voy a 3 puntos de acupuntura. Parto de lo más general y complejo para llegar luego a algo bastante fácil, en realidad, de poner en marcha. Lo primero es una reforma fiscal. Estamos hablando del propósito. ¿Cómo podemos hablar de propósito cuando las externalidades positivas no están ni reconocidas? El Estatuto SBIC, efectivamente, es un primer paso en esa dirección, pero eso lo tenemos que activar. No lo podremos activar, efectivamente, si no relocalizamos. Claro. Hay una ecuación ahí global que nos limita, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Hagamos las cosas bien. Cuando un proyecto empresarial produce bien común, tiene que ser premiado, no tiene que pasar lo contrario. Actualmente está pasando lo contrario. Eso lo tenemos que hacer, es muy complejo. Junto con esto, evidentemente, hay que definir qué es el propósito, qué es el impacto social, qué es el impacto ambiental. Actualmente hay una zona gris muy amplia. Es una labor compleja, pero sí que necesitamos un consenso en ese trabajo para poder ser exigentes en los resultados que vamos a buscar, en esa transformación que vamos a activar. Con lo cual es más una operación a corazón abierto que un punto de acupuntura, pero es el primero. Para el segundo, creo que hay una pérdida de reconocimiento, de fuerza, de reputación en los modelos democráticos, pero a la vez hay una voluntad, hay una necesidad, hay unas ganas de poder estar por parte de la ciudadanía más implicada. Yo he visto, o estamos viendo, hemos hablado mucho de metodologías, lo difícil hoy es que es la innovación gris la que nos va a sacar del problema. La innovación gris es innovación en metodologías y no es sexy para nada hablar de la metodología Social Lab o de S17, pero hay cosas que funcionan. La participación ciudadana bien manejada, eficiente, en relación con la investigación, con los científicos, para elaborar procesos de desfibrilación de la democracia y de devolverle la vida. Corazón abierto. Sí, esto está empezando. Correcto, estoy siendo muy cardiológica. Me estáis recordando mi época de médicos del mundo. Pues eso funciona. Señores, esto funciona. Entonces, creo que hay que prestarle mucha más atención e insertarlo en los procesos que comentabas, ¿no? Esa colaboración público-privada, etc. Metamos siempre también la figura ciudadana
representativa, bien pensada, con procesos eficientes de consulta ciudadana, como se llaman esos procesos aquí y en otros países, pero también de ejecución de lo que sale de esas recomendaciones, que son procesos pues, un poco largos. Y añado un punto, no hemos hablado nada de cultura y de arte aquí. Desde mi fundación estamos trabajando también en metodologías de participación ciudadana para el proceso democrático con artistas. Porque son mediadores culturales y artistas consiguen ser arquitectos de confianza dentro de un grupo de diferentes, de diversos, polarizados, que no se pueden ni ver al principio, incluso entre instituciones. Y esto funciona. Entonces, bueno, miremos más, pongamos sobre la mesa pues esa pequeña innovación que a mi escala soy capaz de hacer, pero a 20 años, documentar, evaluar, explicar cómo funciona, intentémoslo, porque creo que ahí hay una riqueza importante. Y termino con lo más fácil, que eso sí que creo que es un punto de acupuntura. Creo que hay que apostar por intrapreneurs sociales y científicos dentro de las empresas que se están haciendo la pregunta de su transición hacia el propósito. Meter gente que llevan 20 años trabajando esto desde la práctica más pura y dura de los ecosistemas con los que trabajamos. Hay muchísima riqueza, innovación, compromiso, valores, maneras de ver, maneras de unir personas e instituciones, maneras de crear que no tienen nada que ver con ámbitos más clásicos dedicados al sector empresarial. Y lo último, ponerse en marcha. Eso es, la verdad es que vamos, no, me encantaría poder alargarlo muchísimo más, pero creo que tenemos que cortar. Me voy a quedar con el ser, con el estar y con el actuar, ¿no? Como elemento de coherencia y a ser posible dentro de una mirada interrelacional, ¿no? Y ecosistémica. La verdad es que un lujazo de conversación. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o no. Una que sea buena y positiva de actuar. La responsabilidad de esta pregunta. Sin presión. Sin presión. Muy bien. Atrévete, Almudena. Muchas gracias. Tengo una pregunta que me podéis contestar los tres. No he escuchado ni una sola vez en todo el debate, no es una crítica, es una observación, la palabra ética. Hace unos meses, hablando con Adela Cortina, ella me decía, cuando la razón del mundo, si hubiera concepto ético real en las empresas, nos sobraría hablar de todo lo demás. No sé qué opináis de esta reflexión. Pues, venga. Pues vamos, una muy bien traída. Yo creo que sí que se ha hablado de cultura y se ha hablado de valores. Efectivamente, el tema de la ética es un tema que tiene que estar presente dentro de todo este concepto. Nosotros estamos trabajando mucho el tema de la distancia entre la intención y la acción, entre el discurso y el comportamiento, y me parece que en ese territorio es donde el concepto de la ética toma su máxima expresión, ¿no? Porque una cosa es el discurso y una cosa es la identidad, ¿no? La identidad expresada, ¿no? Y otra cosa es cuando te tienes que comprometer con estar donde suceden las cosas y con actuar, con comportamientos concretos, tangibles, medibles. Y ahí es donde yo creo que puede haber un elemento de aterrizar el concepto de la ética, porque muchas veces el concepto de la ética, que me parece muy poderoso, corre el riesgo de seguir en el ámbito del discurso, ¿no? Entonces yo creo que aterrizarlo al ámbito de ¿y cómo te estás comportando tú? O sea, ¿cuál es el comportamiento, o bien organizacional o bien personal? ¿Y dónde está ese desfase entre tu discurso y tu actuación, entre tu intención y tu acción? Me parece que es un elemento donde situar este debate, ¿no? Sí, definimos ética como una disciplina de naturaleza, yo diría, filosófica, ¿no? Que estudia las relaciones del bien y el mal con el comportamiento humano, así como brochazo gordo a estas horas podría valer. Y si hablamos de propósito corporativo y empresarial y lo elevamos a categoría de derechos humanos, de búsqueda de anhelos de derechos humanos, de mejora en el medio ambiente, de impactos positivos a nivel social, si además somos capaces de trenzarlo en el discurso de la sostenibilidad democrática, entonces estamos hablando del bien y entonces estamos hablando de ética, por otro camino, pero de su significado. Comparto con lo que acabas de decir. Una cosa es la idea y otra cosa es la implementación de la idea. La idea, no digo que sea fácil, no ha sido fácil encontrarla.
es más difícil aplicarla, implementarla y transformar con ella, ¿no? Y por eso yo creo que debemos vigilar bien y alentar bien e inspirar sin parar a que las empresas vayan en esa dirección, que es una dirección de profunda naturaleza ética. Empresas y las personas. Sí, claro. Porque al final... Te agradezco mucho la pregunta. Creo que sí, efectivamente está en muchas de las cosas que hemos dicho. Ese ecosistema del que te hablaba antes es un ecosistema altamente comprometido con una ética personal y una ética social importante, pero creo que hay un peligro también en ese discurso, es decir, la ética propia de una empresa y quién la define, quién la decide, qué valores ponemos y qué definición común, qué grado, qué nota ponemos a esto. Vuelvo a la cuestión de la participación. Creo que si debemos poner un sello sobre la práctica de una empresa frente a su comunidad, frente a su ecosistema, lo mínimo que podemos hacer es que sea contrastada con esa propia comunidad, que sea contrastada con el resto de nuestra comunidad a una escala mayor, como para poder decir, sí, efectivamente, estoy de acuerdo con tus prioridades éticas, porque siempre habrá prioridades, con tus prioridades, porque también son las mías y es ese bien común. Entonces, esa cuestión del diálogo plural, no podemos definir ética, no creo en la definición de una ética de manera individual o de una institución. Tenemos que tener cuidado con esto. No sé si me estoy explicando bien, pero sí. Creo que es muy importante que sigamos trabajando e impulsando las metodologías de consenso, de diálogo plural y valiente para poder llegar a esos niveles de exigencia de el cómo hacer. De hecho, dejarme cerrar haciendo un brindis a B Corp también, porque yo creo que una de las potencias que tiene B Corp es operacionalizar el concepto de empresa con propósito en acciones concretas, porque para los que hemos pasado por un proceso de certificación, sabemos que eso nos implica tomas de decisiones específicas y concretas en el marco del interior de la organización. Y eso es vincularlo con una acción concreta. Y me parece una metodología muy poderosa porque vincula una idea, un concepto, una visión, queremos ser las mejores empresas, con un proceso interno que te obliga a ser, a estar y a actuar de manera que se produzca un cambio real, ¿no? Entonces, eso me parece muy poderoso. Ese tipo de, hablando de metodologías, ese tipo de procesos, ese tipo de metodologías que no solamente consiste en reunir a stakeholders y debatir y crear conceptos, sino aterrizarlos en acciones concretas, medibles, implementables, me parece que es muy poderoso desde un punto de vista de transformación. Y muchísimas gracias. Un placerazo total. Gracias, Eduardo.